Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta serie de estudios bíblicos que vamos a darle comienzo hoy, en donde vamos a estar estudiando sobre los últimos tiempos. Si es la primera vez que estás mirando uno de mis videos, muchas gracias, me presento, mi nombre es Elena Amador. En este canal suelo hacer videos de varios temas y este es el primero de esta serie sobre últimos tiempos. Bueno, ahora sí, me vine acá a una esquina, me hice chiquita, voy a dejar ahora el paso a la diapositiva para que estemos más centrados en el texto que está por acá. Y les doy la bienvenida formal a esta serie de estudios bíblicos sobre los últimos tiempos. La mayoría de nosotros que hemos crecido en la iglesia evangélica, la verdad es que cuando escuchamos esta expresión últimos tiempos, a veces se nos suelen venir a la mente imágenes como esta que está acá, como esta que supuestamente ilustra el rapto, ¿no? La realidad es que muchas veces las personas dicen que creen en estos eventos finales, que ya vamos a ir adentrándonos en esto, pero muchas veces las personas dicen que creen en esto, en el fin del mundo, en el rapto, pero no saben por qué lo creen ni de dónde vienen tales creencias. O sea, es como que dicen, bueno, debe estar en la Biblia en algún lado, pero la mayoría de las personas no lo comprende, es un tema a veces un tanto complicado. Así que lo que primero que quiero dejar en claro es que yo voy a empezar a hablar sobre este tema de los últimos tiempos, voy a empezar a hablar bien desde atrás. O sea, es como que prefiero, digamos, que los que ya conocen de teología, quizás algunas cosas van a ser un poquito repetitivas, pero prefiero ir explicándoles qué significa cada cosa, sobre todo porque sé que hay gente que me sigue que quizás nunca fue al instituto bíblico o que nunca hizo un estudio exhaustivo de algún tema y que y sobre todo con este tema que suele ser bastante complejo a veces de los últimos tiempos, suele haber mucho lío. Entonces yo prefiero ir paso a paso. Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible, si vos no tenés mucho conocimiento de teología o de Biblia, te prometo que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacértela fácil. Trato de hablar lento, lo más posible. Soy argentina, así que suelo hablar rápido, pero voy a tratar de ir lento. Estoy haciendo estos videos en YouTube y pregrabados justamente para que vos puedas pausarlos. Te recomiendo que tomes nota, sobre todo si te interesa aprender bien a fondo, ¿no? ¿Por qué? Porque en este estudio bíblico, sobre todo la clase de hoy, vamos a estar introduciendo palabras nuevas, palabras que quizás nunca habías escuchado, o quizás sí habías escuchado, pero que no sabías qué significaban. Y bueno, y si ya estudiaste teología, es como un refresh de temas que quizás ya viste y que nunca está de más repetirlo. Bueno, esto es algo sumamente importante y es que existen muchas maneras de interpretar los últimos tiempos. Esta manera que muestra el fin del mundo, que muestra el rapto, que muestra, no sé, la destrucción del cielo y de la tierra, es una de las maneras. Esta es la manera de interpretar estos eventos finales en el futuro, digamos, o esta idea del fin del mundo, del rapto, se denomina futurismo, es decir, pone en el futuro estos eventos, estos supuestos eventos bíblicos, que vamos a ver que en realidad la Biblia no habla de eso, pero mucha gente cree que son eventos bíblicos. Yo en estos videos voy a estar tratando de abordar lo mejor posible la perspectiva preterista parcial. Es una perspectiva sobre este tema de los últimos tiempos que entiende, o sea, esto que está acá, esta palabra preterista, viene de la palabra pretérito, en realidad, que pretérito significa pasado y parcial significa justamente que no es completo. Entonces yo creo que algunos eventos, no todos, no solo yo, sino todos los que creemos en este preterismo parcial, creemos que algunos eventos que no sé qué dice, que mucha parte, que gran parte de la iglesia cree que están en el futuro, creemos que ya han acontecido en el pasado. Bueno, por supuesto esto nobleza obliga, tengo que hacer el mangazo de cualquier youtuber antes de empezar. Por favor, si no te suscribiste al canal, suscríbete, activa la campanita, dale like, todo eso que ya saben y que no estoy diciendo nada original con esto. Y la verdad, más allá del chiste, es que todo esto ayuda muchísimo, me ayuda a mí
a que, nada, que este material llegue a más personas, me ayuda a mí a seguir produciendo este material. Así que, nada, viene el mangazo. Si no te suscribiste ahora, te recomiendo que antes de empezar te suscribas, que actives la campanita para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Antes de empezar también ya un poquito más de lleno en el estudio de hoy, me gustaría también dejar en claro estos dos puntos que son sumamente importantes. El primero es que no soy la dueña de la verdad, nadie es el dueño de la verdad. Lo que voy a enseñar a continuación, y además no tanto hoy, o sea, porque la realidad es que la clase de hoy voy a estar enseñando un poquito sobre algunas herramientas para interpretar la Biblia, sobre cómo estudiar la Biblia. Eso aplica a este tema sobre los últimos tiempos, pero también aplica para cualquier otro tema que desees estudiar en la Biblia. Pero los temas que voy a compartir, sobre todo la clase que viene y las que le siguen, no son verdades absolutas e incuestionables. Son, como yo aclaro bien acá, son una perspectiva, es decir, una manera de interpretar las cosas. La realidad, me fui para el otro lado, acá está, la realidad es que todas, o sea, sobre cualquier tema, en realidad hay perspectivas, no existe una verdad absoluta sobre diferentes temas. Sí, o sea, obviamente hay algunas doctrinas básicas, por así decirlo, que hoy por hoy la única doctrina básica e incuestionable que tengo en mi vida es que Jesús es el Señor y que Él es el Salvador de mi vida. El resto, toda otra doctrina, sinceramente, pues creo lo que creo hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Siempre estoy investigando y me parece que eso es una postura sana, al contrario de lo que se cree. Popularmente pienso que preguntarnos por qué creemos lo que creemos es un ejercicio que deberíamos hacer, o sea, porque nos saca de nuestra zona de comodidad y es lo que finalmente nos ayuda a evolucionar, a crecer, a evolucionar espiritualmente, a evolucionar como personas, como humanos. Así que, nada, es un comentario que quería hacer porque yo soy cuestionadora innata. Pero bueno, yo no soy la dueña de la verdad, puedo estar equivocada. Esto que voy a compartir en las siguientes clases es una perspectiva, como decía antes. Muchas veces se suele enseñar que, la perspectiva futurista, que si no entendés mucho de esta terminología, quédate tranquilo que yo la semana que viene voy a entrar de lleno en ver qué es lo que enseñan los futuristas, que es básicamente en esto, el fin del mundo, el rapto, nuestro futuro. Hoy te digo, hoy vamos a aprender otras palabras, pero esa, quédate tranquilo, si no entendés muy bien qué significa, tranquilo porque ya vamos a ir a eso. Pero si alguien enseña cualquier tema como si fuese una verdad absoluta e indiscutible, bueno, es una señal, a mi entender, de peligro, porque no hay nadie que sea el dueño de la verdad, no hay nadie que sea el dueño de la pelota, así que si tu pastor te dice que él tiene la verdad absoluta, o si el maestro que seguís, el pastor, el maestro, el influencer, como le quieras llamar, que seguís, te dice que él es el dueño absoluto de la verdad, bueno, peligro, porque así muchas veces nacen las sectas. Y punto número 2 es que lo que creemos respecto a los últimos tiempos no es un tema de salvación. ¿Qué quiero decir esto? Es que, o sea, podemos tener diferentes perspectivas o perspectivas diametralmente opuestas, es decir, vos podés creer en el rapto y yo no, porque yo ya les adelanto que no creo en el rapto, ni en el fin del mundo, ni en nada de eso. Les voy a contar por qué, obviamente, no es que simplemente lo digo porque sí. Pero vos podés creer en todo eso y yo no. Y si ambos creemos que Jesús es el Señor y el Salvador de nuestras vidas, entonces eso no debería interponerse en nuestra relación como hermanos. Lamentablemente no muchas personas saben hacer esto. La mayoría de las personas es como que creen que solamente podemos amar o somos hermanos de aquel que piensa como nosotros o que va a la misma iglesia o a la misma denominación que nosotros, pero eso no me parece una manera sana, o sea, no me parece que esté bueno, y ese es justamente el desafío, porque si amamos solamente a los que piensan iguales que nosotros, entonces, ¿es verdadero amor o no? No sé, se las dejo ahí picando para que lo piensen.
Y como siempre digo, y esto lo voy a repetir, lo repito en todos mis videos, si vos ya me seguías de antes de este video, ya sabes que siempre digo esto, pero lo repito porque sé que el público se renueva, como dice la profeta Mirta Legrand, el público se renueva, así que estoy haciendo un chiste. Para los que no conocen, Mirta Legrand es una persona, una famosa argentina, y decía esa frase, el público se renueva, pero yo siempre digo esto, retengan lo bueno, de lo que les sirva, por así decirlo, de lo que yo voy a compartir a continuación, y desechen lo malo. Si no están de acuerdo conmigo, está perfecto. Busquen un maestro que les guste. Como les digo, de cada doctrina hay 1000 perspectivas diferentes. Entonces yo voy a mostrar mi perspectiva o la que yo pienso que tiene mayor fundamento que las demás perspectivas desde mi punto de vista. Pero vos puedes creer otra cosa y está todo bien. Y si no te gusta lo que enseño, bueno, ponele salir de este video, busca otro video en YouTube que sí te guste y listo. Y todos felices. No pierdas ni tu tiempo ni tu energía insultándome, mandándome al infierno. No, porque ¿para qué? ¿Para qué estar ahí odiando? Mejor usa tu tiempo en algo más productivo y busca un video que sí te guste y todos felices. Y esta es la pregunta del millón, porque ¿cómo estudiamos los últimos tiempos, no? Y esto, para responder esta pregunta tan importante, si vos querés estudiar sobre los últimos tiempos, una de las primeras preguntas que deberías hacerte es ¿cómo? ¿No? ¿Cómo estudio estos últimos tiempos? ¿De qué manera? Y bueno, este tema de los últimos tiempos en realidad debería estudiarse de la misma manera que se estudian los demás, que deberían estudiarse los demás temas de la Biblia. El problema, al momento de estudiar los últimos tiempos, es que muchas personas basan su doctrina de lo que creen sobre los últimos tiempos en experiencias personales o en experiencias espirituales de otros. De esto voy a hablar un poquito la semana que viene. Yo lo que les puedo adelantar es que nadie es quien para juzgar las experiencias espirituales de los demás, ni propias, pero lo que yo sí me animo a decir es que es muy peligroso formar una doctrina o una teología alrededor de una experiencia espiritual extrabíblica. Es decir, a nivel personal, nadie es quien para juzgar, no sé, los sueños, visiones, profecías, etcétera, que vos recibiste o que vos tuviste. Pero pienso que sí es peligroso cuando empezás a enseñarles a los demás o a basarte, peor, en la enseñanza en la experiencia espiritual que tuvo otro en el sueño, visión, profecía que tuvo otra persona o alguien que viste en YouTube que dice que soñó cómo era el rapto y después a partir de eso formar una teología respecto a cómo van a ser los últimos tiempos. Eso me parece peligroso, pero lamentablemente es lo que pasa particularmente en este tema de los tiempos finales o últimos tiempos. Entonces acá voy a hacer como un paréntesis a continuación en esta y en la próxima diapositiva. Voy a hacer como un paréntesis que parece que no tiene nada que ver con lo que voy a decir, pero sí tiene mucho que ver. Pero bueno, tiene mucho que ver con la manera que estudiamos la Biblia, con la manera en la que nos acercamos a la Biblia. Muchos cristianos van durante años a la iglesia, domingo tras domingo, sirven a Dios, aman a Dios, pero ¿qué pasa? Leen la Biblia y no la entienden, o peor aún, llegan a conclusiones recontrarradas. Muchos hacen lo que yo lo hacía también. Si lo digo es porque lo hacía, así que no me estoy burlando de nadie, pero muchos hacen lo que se llama como bibliomancia, ¿no? ¿Qué quiero decir con bibliomancia? Oran a Dios, qué sé yo, abren la Biblia así, tuc, y piensan que dice, bueno, el primer versículo que lea es el versículo que Dios me quiere hablar. Bueno, eso muchos me podrán decir que, por ejemplo, que a mí me ha pasado, que bueno, no, yo una vez estaba depresivo y, no sé, abrí la Biblia justo en el versículo X, y bueno, y eso me inspiró y me ayudó a seguir adelante, y me parece algo, ok, está bien, es tu experiencia espiritual, no soy quien para juzgarla. A mí me ha pasado, de hecho, de justo abrir la Biblia y encontrar el versículo que necesitaba, pero
no es una manera para estudiar la Biblia. O sea, esto muchas personas leen la Biblia y sin comprender un montón de cosas que ya voy a entrar a eso, que tiene que ver con el contexto, con la historia política, con la historia social, bueno, con distintas cosas que ya voy a ir, no me quiero adelantar demasiado, siempre hago eso. En todos los videos siempre me adelanto al final, así que ténganme paciencia, ya estoy mejorando en esto de ser youtuber, yo soy millennial, así que estas cosas me cuestan a veces un poquito. Entonces, a esto se le suma, primero, el primer problema es que la mayoría de los cristianos no saben cómo estudiar la Biblia. Se le suma a esto otro problema, y es que a la mayoría de los cristianos se les suele enseñar de manera implícita o explícita que existe una y solo una manera de interpretar la Biblia. Y esta manera es ¿cuál? La que enseña el pastor. O sea, se enseña que lo que dice el pastor es así, es palabra santa, casi como si fuese el Papa de la Iglesia Católica, y no se discute. También se les suele decir de manera explícita o implícita, a veces no te lo dicen así como están todos equivocados, pero de manera implícita sí lo dicen, se suele enseñar que los que tienen una visión diferente a la que está enseñando el pastor, que están errados o que están confundidos o que aún no lo entienden. Muchas veces se utiliza un lenguaje un tanto confuso, ¿no? Se dice, no, es que aún no lo entienden. O sea, como que se intenta suavizar el ser despectivo, porque al fin y al cabo están siendo despectivos. Eso lo que hace es que las personas van formando un pensamiento sectario. Que vos podés decir, no, pará, la iglesia, un pensamiento sectario, la iglesia cristiana. Sí, la iglesia cristiana, sobre todo la iglesia cristiana evangélica, suele tender a formar pensamientos sectarios y a adoptar modismos sectarios, maneras o sea, de la misma manera en que funcionan las sectas, en donde se idolatran a los pastores y a lo que estos dicen es así, es indiscutible, y los demás están todos cerrados y confundidos. Y eso muchas veces termina, no sé qué dice acá, y eso muchas veces termina en abuso espiritual. Que si no sabes qué es este tema del abuso espiritual, tengo toda una serie de videos que te dejo el enlace en la cajita de descripción por si te interesa, para que los puedas ver. Bueno, entonces supongamos que alguien quiere aprender la Biblia, ¿no? Dice, bueno, no entiendo nada de la Biblia, hace ya varios años que voy a la iglesia, quiero aprender la Biblia, quiero estudiar la Biblia y quiero comprenderla. Bueno, va a terminar en alguna de estas tres alternativas. Esto parece que no tiene nada que ver, pero créanme que tiene todo que ver y ya van a entender por qué estoy diciendo esto. Esperen que me voy. A ver. Ahí está, al otro costado. Entonces, si alguien quiere profundizar sobre el tema del estudio de la Biblia, va a tener estas tres alternativas, ¿no? El 99% de todos los institutos o escuelas de Biblia se pueden agrupar en estos tres grupos, en estas tres categorías, digamos. Las escuelas de ministerio, los institutos de teología sistemática, que son la mayoría de los institutos bíblicos. Si vos estudiaste en un instituto bíblico, muy probablemente hayas estudiado teología sistemática. Y por último, teología bíblica. Esta teología bíblica, a mi entender, es, no sé, es la forma que a mí más me gusta. Iba a decir que es la más correcta, pero ¿quién soy yo para decir que es lo más correcto? Pero a mí es la que más me gusta. De todas maneras, yo recomiendo los tres, o sea, yo he pasado por los tres. Esto lo explico para quienes no tienen ni idea de esta diferencia. Si vos ya estudiaste teología, esto te puede resultar un poco redundante, pero paciencia. Las escuelas de ministerio suelen ser lugares que te enseñan, son bien prácticas, o sea, sí enseñan la Biblia, pero siempre la apuntan hacia un cómo. O sea, por ejemplo, cómo orar por los enfermos, cómo plantar iglesias, cómo evangelizar, cómo abordar problemáticas sociales como el alcoholismo, las drogas. O sea, van bien orientados a la acción. Por eso a mí me gustan las escuelas de ministerio. ¿Por qué? Porque estas otras dos corrientes o maneras, maneras de estudiar la Biblia,
a veces suelen enfrascarse un poquito. Y con enfrascarse quiero decir como que se ponen demasiado técnicos, muchas veces se vuelven demasiado teológicos y se olvidan que si al fin y al cabo estamos estudiando más la Biblia, es por causa de un cómo. O sea, es porque queremos saber no solo qué dice Dios, sino también un cómo. O sea, bueno, para que esto me sirva de alguna manera práctica. Entonces, eso es lo bueno de las escuelas de ministerio. La teología sistemática es el tipo de teología que se enseña en la mayoría de los institutos bíblicos y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, es muy buena en el sentido de aprender mucha terminología. Agrupan básicamente las formas de estudiar la Biblia en materias. Tienen, por ejemplo, una materia llamada soteriología, que es el estudio de la salvación. En caso de institutos carismáticos, y con carismáticos me refiero a las ramas pentecostales, estudian, por ejemplo, angelología y demonología. También tienen otra materia llamada neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo, y otra materia llamada escatología, que, bueno, es un poquito lo que vamos a intentar hacer en este estudio bíblico, que es el estudio de los últimos tiempos. Tienen más materias, o sea, las escuelas de ministerio también tienen, no es que solo abordan estas problemáticas, acá iría un etcétera y acá iría un etcétera. Bueno, esta teología sistemática es muy buena en el sentido que los estudiantes de teología adquieren un gran conocimiento de palabras bien específicas, empiezan a conocer autores más de la rama de un cristianismo más intelectual, empiezan a conocer teólogos quizás y no tanto un cristianismo más popular, sino que empiezan a familiarizarse con teólogos, empiezan a comprender, a veces tienen estudios de idiomas, o sea, de idiomas bíblicos, pero el problema con la teología sistemática es que tiene algunos huecos que no logra llenar. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, la teología sistemática enseña muy poco de esto que está acá, que es hermenéutica. No se desesperen los que no saben qué es hermenéutica, porque en unos minutos ya voy a enseñar qué es eso. Pero básicamente la hermenéutica es comprender el contexto político, histórico, social, etc. Bueno, la teología sistemática, como divide la Biblia en diferentes categorías, lo que hace es como que la termina como rompiendo, o sea, en diferentes partes, pero no logran tener como esa cosmovisión de las cosas. Esto lo intentan arreglar muchos institutos de teología ofreciendo como materia alternativa a veces un estudio del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento, a veces tienen un estudio, a veces de, no sé, de las cartas paulinas, por ejemplo, qué sé yo. Pero la realidad es que en este tema de hermenéutica la teología sistemática se queda muy corta. Y el problema principal de la teología sistemática es que muchas veces primero que no tiene esto práctico, muchas veces a veces quienes van a estudiar porque quieren ser pastores van a estos lugares de teología sistemática, estos institutos bíblicos, y se les da, por ejemplo, tienen una materia, por ejemplo, llamado consejería, en donde ven algunas de las problemáticas, pero la mayor parte del tiempo se pasan estudiando temas como escatología o como neumatología, pero después van a sus iglesias que pastorean y ven que esto que aprendieron no es tan práctico. O sea, saben de angelología y demonología, pero quizás el domingo se les presenta en la iglesia a alguien que se le murió el marido, se le murió el padre, o sea, como que no se les enseña tanto sobre ese acompañamiento. Y ahora yo sé que acá me van a saltar un montón comentándome de no, mi instituto bíblico sí enseñó. Estoy hablando a grandes rasgos. Si en tu instituto bíblico sí te enseñaron esa parte de acompañar a las personas, perfecto, te felicito, pero no todo, esa no es la experiencia de la mayoría. Y otro de los problemas también con el tema de la teología sistemática es que los institutos bíblicos uno creería que son un lugar abierto al debate, que son un lugar abierto a enseñar las diferentes perspectivas de la Biblia, ya que recordemos de cualquier tema siempre hay varias perspectivas.
al momento de estudiar la Biblia. Y uno creería que cuando va al instituto bíblico va a conocer diferentes perspectivas, ¿no? Pero la realidad es que esto no es así. O sea, la mayoría, son muy raros los institutos que enseñan todas las diferentes doctrinas y están abiertos al debate. Yo estudié en un instituto de zona sur, un instituto bíblico muy famoso, y me acuerdo que al momento de la inscripción ya te daban un papel en el cual vos tenías que firmar que estabas de acuerdo con una declaración de fe, que tenían, no sé, eran como 30 puntos, donde por ejemplo decía, bueno, creo en la Trinidad, creo en, no sé, temas que empezaban como bien, ok, sí estoy de acuerdo, y después a lo último decían, creo en el rapto, creo en el Armagedón, creo en... Entonces era como, no sé, medio como que si ya de entrada te están poniendo que tenés que firmar que estás de acuerdo con una determinada declaración de fe, es como que eso ya te muestra que no están muy abiertos al debate. Y la mayoría de los institutos bíblicos son así. O sea, los pentecostales arman sus institutos bíblicos para pentecostales, los bautistas arman sus institutos bíblicos para bautistas y así. O sea, los bautistas suelen ser un poquito más abiertos en enseñar diferentes doctrinas o perspectivas, pero la mayoría es como que dicen, bueno, en muchos casos a los pastores que se egresan de estos institutos solo se les enseña la doctrina con la que, como es su denominación, está de acuerdo y cómo defenderla. Pero, o sea, se ignoran el resto de las doctrinas que existen o de las perspectivas que existen sobre diferentes doctrinas, justamente, o se les enseña cómo atacar. O sea, o por qué, o se les enseña por qué la doctrina que tienen determinada denominación está errada. Y fin. Y ya está, y no se debatió más. Entonces, muchas veces los pastores no hacen este trabajo de enseñarle a la gente las diferentes perspectivas, porque la realidad es que en los institutos bíblicos no se suelen enseñar todas las perspectivas. O se suelen enseñar, por ejemplo, en el tema de últimos tiempos, que es el tema que vamos a debatir hoy, o que vamos a, no debatir, que voy a enseñar hoy, se les enseña, por ejemplo, bueno, existen muchas teologías, existen muchas perspectivas sobre los últimos tiempos. Hay una perspectiva preterista que creen que estos eventos ya pasaron en el pasado, pero nosotros creemos en el futurismo y esta es la manera correcta y pum, y empiezan a enseñar el futurismo o estos eventos finales en el futuro, justamente. Entonces la mayoría de los pastores se les enseña así, o sea, que hay una doctrina o que existen más pero que están equivocadas las demás, y así se les va cerrando las diferentes opciones. Entonces esto tiene mucho que ver con esta pregunta de cómo estudiar los últimos tiempos, porque la realidad es que deberíamos tener acceso a todas las diferentes perspectivas, pero si vos, por ejemplo, pones ahora mismo en YouTube, o no, ahora mismo no, después de ver este video, primero termina de verlo, pero si vas a YouTube y pones últimos tiempos, muy probablemente el 99% de los resultados van a ser de eventos tipo así, y ya de persona arriesgando de cuándo va a ser el rapto y cuándo va a ser el fin del mundo, y de alguien que soñó cómo iba a ser el rapto. Son muy pocos los videos que plantean una perspectiva preterista parcial, como la que voy a presentar yo, y por lo general los comentarios se les llena de personas opinando en contra a los que quieren enseñar ¿cómo es? De preterismo parcial. Así que bueno, no sé si será por eso que no hay tantos, pero como voy a ahondar en esta clase, no tanto, pero en la clase que viene sí, para mí es la perspectiva que tiene mayor fundamento bíblico, y no solo fundamento bíblico, sino también fundamento histórico, que es algo sumamente importante. Entonces, volviendo a esto, ¿cómo estudio los últimos tiempos? Deberíamos tener todas las perspectivas, pero la realidad es que los mismos pastores en estos institutos bíblicos de teología sistemática solamente se les enseñó cómo defender la posición o la teología que tiene su denominación. Y ya está. No se les enseñó nada más, ni a ahondar, ni aunque sea presentarle como una opción de, mira, existen todas estas opciones,
sobre todo con este tema de últimos tiempos, sobre todo, ¿no? Hay muchas cosas que son inchequeables. ¿Qué quiero decir con esto? Que no sé si vos o yo, suponete que vos seas futurista y yo soy preterista parcial, y no sé si ni vos ni yo vamos a estar vivos para comprobar a ver quién tenía razón. Pero bueno, de todas maneras, a los cristianos nos encanta pelearnos, a ver quién tiene la razón, pero sobre todo este tema de últimos tiempos, muchas cosas son inchequeables, chicos. O sea, sí, podemos ir al pasado y yo creo que la historia demuestra que el preterismo parcial es la perspectiva que tiene mayor fundamento, pero como decía al principio, esto no es una verdad absoluta, yo no soy la dueña de la verdad y también, o sea, hay cosas que no me voy a meter en eso ahora, pero todo es cuestionable. Hasta yo algunas cosas del preterismo parcial incluso me las cuestiono, o sea, yo siempre, pero porque yo soy así, siempre me estoy cuestionando todo. Bueno, y para ya terminar con este cuadro, existe otra alternativa para estudiar la Biblia, que es la teología bíblica, que a mí es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque estudia el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y hermenéutica. O ya voy a ir más en profundidad en qué es la hermenéutica, pero básicamente es herramientas para interpretar estos dos. Ok, aclaro todas estas cosas porque muchos, cuando escuchan una doctrina diferente a la suya, suelen decir: estás equivocada, querida, y yo sé más que vos porque estudié en el Instituto X. O estás equivocada porque mi pastor estudió con fulanito de tal y fulanito de tal da el curso de últimos tiempos, o porque mi apóstol dice que él tuvo una visión sobre los últimos tiempos. Bueno, ya sabemos que la mayoría de los institutos bíblicos solamente enseñan una sola perspectiva de las cosas. Así que, bueno, tu pastor también puede estar equivocado porque es una persona totalmente falible y humana. No es un Avenger, es una persona común y corriente y amamos a los pastores. Esto no es un llamado de rebeldía y de odiar a nuestros pastores. No, los pastores son muy necesarios, hay que amarlos, hay que honrarlos, hay que respetarlos, pero también pueden estar equivocados muchas veces. Ahora acá, si estás tomando nota, toma nota de estas dos palabras ya para meternos un poquito más en ahondar en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estudiar los últimos tiempos? Y como yo ya dije, hay que estudiarlos como se estudia cualquier otro tema. Y para empezar a meternos ya un poquito más de lleno, vamos a decir que hay dos palabras de la teología que son diametralmente opuestas. Una significa una cosa y otra significa todo lo contrario. ¿Qué son estas dos? Exégesis y eisegesis. Exégesis significa acercarse a la Biblia y tratar de interpretar lo que en verdad dice, sin inyectarle mi manera de pensar. Esto es a lo que todos los cristianos debiésemos apuntar, pero la realidad es lo que menos hacemos. Esto es muy difícil, o sea, porque para poder hacer una exégesis correcta, es decir, acercarse a la Biblia sin inyectarle mi manera de pensar o mis ideas preexistentes, por así decirlo, tengo que comprender el contexto histórico, el contexto político, o sea, y también comprender que primeramente el contexto histórico, político y social no es el mismo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Y dentro del Antiguo Testamento, por ejemplo, no es el mismo contexto histórico el de Éxodo que el de Nehemías, por ejemplo. Son dos historias totalmente diferentes. Por eso es un tanto difícil porque requiere hacer un estudio previo, ¿no? De tomarnos el trabajo de investigar, de indagar. Hoy, bueno, somos muy bendecidos de estar en una época donde la información sobreabunda en Internet. Obviamente no toda la información disponible en Internet es válida y es real, pero sí es cierto que antes, por ejemplo, para estudiar sobre determinadas cosas había que ir a la biblioteca, había que buscarlo, o sea, había que tomarnos el trabajo de ir, y hoy por hoy podemos hasta comprar libros o descargarlos en Internet, y bueno, y eso es algo que realmente me parece fantástico. O sea, tenemos mucha más información disponible que en cualquier momento histórico. También es sumamente importante comprender qué tipo de literatura estoy leyendo, ya que recordemos que la Biblia es un conjunto
de muchos libros y de libros diferentes. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿esto que estoy leyendo es una carta? O sea, estoy leyendo, por ejemplo, Primera de Pedro, Primera de Juan, Efesios. Entonces, ¿es una carta? Eso es muy importante. ¿Es un libro poético? ¿Es un libro histórico? Eso es importante, porque sobre todo en el tema de las cartas, ¿no? Ya me voy a meter en el tema de las cartas, no me voy a adelantar. Y algo llamado también en esta investigación que tenemos que hacer, también tenemos que tener en cuenta algo que se llama relevancia del lector. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso escribir el autor original y qué significó para la audiencia original? Porque esto a muchos les sorprende, sobre todo si nunca estudiaste teología. Pero nosotros, cristianos del año 2021, no somos los destinatarios originales de nada de la Biblia. O sea, la Biblia fue escrita para personas, por personas de otra cultura y para personas de otra cultura. Entonces muchas personas cuando escuchan esto les agarra la crisis y dicen que entonces no tengo que leer la Biblia, entonces ¿qué sentido tiene leer la Biblia si no fue escrita para mí? Y ya empiezan como en una crisis total. Y no, o sea, obviamente sí podemos aprender porque tenemos ejemplos de las cosas que hay que hacer, tenemos ejemplos de las cosas que no hay que hacer, y el hecho de que no seamos los destinatarios originales no significa que no tengan relevancia, que la escritura no tenga relevancia para nosotros. Pero sí lo que significa es que tenemos que hacer el trabajo de preguntarnos qué significó, o sea, estas preguntas que están acá, o sea, ¿qué quiso escribir el autor original? ¿Y qué significó para la audiencia original? Eso es muy importante porque comprender esto nos ayuda a evitar caer en conclusiones totalmente equivocadas. O sea, un texto, y esto es algo que si estás tomando nota, anótalo bien grande, un versículo no puede significar algo diferente que el que significó para la audiencia original. Es decir, que si, por ejemplo, Pablo a los Efesios les escribió algo a los Efesios, yo no puedo llegar o decir que ese versículo de, por ejemplo, Efesios 1:3, no, yo no puedo decir que significa otra cosa que la que significó para los Efesios, porque la carta de Pablo a los Efesios fue escrita justamente de Pablo a los Efesios. O sea, parece una redundancia, pero muchas veces creemos que muchas personas piensan y sacan versículos de contexto y creen que les está hablando a ellos o que son los los destinatarios originales. Y con esto, otra aclaración que voy a hacer, porque muchas personas dicen, bueno, pero yo cuando leí la palabra sentí que Efesios 1:3 me habló a mí. Y sí, eso forma parte, o sea, por eso digo, no significa que la palabra no tenga relevancia hoy en día. Sí, la palabra tiene relevancia hoy en día. Pero yo no puedo llegar a una conclusión, o no debo, mejor dicho, poder se puede, y de hecho vamos a ver que muchos llegan a conclusiones diametralmente opuestas que la que tenían tanto los autores como los destinatarios originales de los libros de la Biblia. Pero, o sea, no sería algo sano. O sea, vas a llegar a conclusiones y vas a tener una ensalada en la cabeza que vas a decir, ¿por qué acá esto dice esto y el otro dice otra cosa? O sea, voy a llegar a tener un lío en la cabeza que a veces no está bueno, ¿no? Nos confunde demasiado. Y esto que está acá, el segundo párrafo, es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es mi perspectiva, no sé, puede ser que haya teólogos que no estén de acuerdo conmigo y está bien, pero yo pienso que nunca vamos a poder hacer una exégesis al 100%. ¿Por qué? Porque es imposible leer la escritura sin aportarle nuestra historia personal, por ejemplo, nuestro estado de ánimo de ese día en que lo leímos. Yo me acuerdo que cuando estaba deprimida me encantaba leer Lamentaciones. Está así, re aparata como soy yo, pero me acuerdo que me encantaba. Era como que sentía que Jeremías me reentendía ahí escribiendo Lamentaciones cuando ya andaba con depresión. Pero bueno, al margen del chiste, es que siempre vamos a estar aportándole, por ejemplo, nuestra cultura.
Yo esto lo noto mucho con mi esposo. Quienes no saben, mi esposo es de Puerto Rico y a veces nuestras culturas son muy diferentes y cuando hablamos de temas de la Biblia o debatimos acá en casa, a veces llegamos a conclusiones súper diferentes que tienen que ver con haber tenido una cultura re distinta. O sea, él se crió en el Caribe, yo me crié en el quinto cordón del conurbano bonaerense. Y claro, o sea, esa manera de haber vivido, de ver el mundo, nos cambia muchas veces. Y eso que son culturas contemporáneas, a pesar de que son muy diferentes, son culturas contemporáneas, pero a veces llegamos a conclusiones reopuestas que tienen que ver con nuestra cultura. Entonces yo pienso que nunca vamos a poder hacer una exégesis 100% pura. Una persona para hacer una exégesis al 100% debería nacer entre cuatro paredes blancas sin ningún tipo de interacción humana jamás en su vida y que de repente se le dé una Biblia y se le diga, bueno, toma, aprende a leer y llega a conclusiones. La realidad es que la Biblia, este es tema para otro video, pero si la Biblia existe es justamente por el sentido de comunidad y porque somos personas sociales. Y no pienso también que este ejemplo de este ejemplo hipotético de esta persona creciendo sin ningún tipo de interacción social, no pienso que sea tampoco sano. O sea, como que siempre es parte de que la palabra esté viva. O sea, como la misma palabra de Dios dice que es una palabra viva, aportarle nuestra historia, nuestro estado de ánimo, nuestra cultura, pienso que es parte de eso también. Ahora bien, este otro término, eisegesis, es todo lo contrario y es lo que la mayoría hacemos. Es lo que nadie quiere hacer y lo que la mayoría hace. ¿Por qué? Porque la eisegesis es leer la Biblia con preconceptos que tengo de antemano y leerla para justificar mis ideas preexistentes. Entonces, si yo creo, por ejemplo, que el mundo se va a acabar o que Dios está enojado, entonces voy a leer Apocalipsis o Mateo 24 o cualquier pasaje y justificar mis creencias preexistentes. Esto no solo aplica con estos dos ejemplos que yo di acá, sino que, por ejemplo, si yo soy una persona machista o racista, o no sé, o creo que, no quiero dar demasiados ejemplos, pero si yo soy una persona racista, entonces voy a leer la Biblia y voy a sacar versículos, manipularlos y creer que la Biblia está justificando lo que yo pienso. Y esto lo hacen muchas personas, ¿no? Y sobre todo con el tema de últimos tiempos, si yo agarro la Biblia ya pensando que el mundo se va a acabar, entonces voy a leer Mateo 24 y Apocalipsis y voy a decir, wow, sí, el mundo se va a acabar. Pero si empiezo con una idea preexistente de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que dice acá y dejo que la Biblia me cambie y que me confronte y me transforme, entonces voy a llegar a conclusiones diferentes. Entonces eso es hacia lo que todos debiésemos apuntar, o sea, a dejar que no, como esto, no yo meter mi pensamiento y justificarlo acá, sino ver qué dice esto y dejar que me transforme. O sea, es al revés, es como de adentro hacia afuera, digamos. La mayoría de los cristianos hacen eisegesis. Y esta es la segunda pregunta del millón. ¿Cómo me doy cuenta si estoy interpretando correctamente o si le estoy inyectando una interpretación personal? Esa es una pregunta que, si no te la hiciste, deberías empezar a hacértela. Y acá entra en juego esta palabra que hablábamos antes, que es la hermenéutica. Esta palabra hermenéutica proviene del griego y significa básicamente interpretar. No me voy a meter en el origen, bueno, no importa. Pero esta palabra hermenéutica significa interpretar o la ciencia de la interpretación. No es una palabra bíblica, entre comillas, como está ahí, sino que pueden encontrarlos en otros ámbitos, sobre todo en la filosofía. O sea, básicamente son herramientas para interpretar diferentes temas. Por ejemplo, los que estudiaron filosofía van a encontrar que, por ejemplo, para estudiar a, no sé, a la alegoría, a Platón,
van a tener una hermenéutica para estudiar tal filosofía, o van a tener un tipo de interpretación para estudiar a Sócrates o a diferentes pensadores. También existen hermenéuticas, por ejemplo, para autores no tan antiguos. O sea, existe hoy en día una hermenéutica para interpretar, por ejemplo, a los que les gusta El Señor de los Anillos, a Tolkien, por ejemplo. Existe la Fundación Tolkien. Existe un libro que yo lo leí porque soy una nerd, me encanta Tolkien. Se llama El Profesor de los Anillos, que es básicamente una hermenéutica que te enseña a interpretar qué es lo que quiso decir y qué simboliza cada personaje que inventó Tolkien. Y no estoy hablando de un autor tan antiguo como Sócrates o Platón. Pero, bueno, existen muchas hermenéuticas o muchas maneras de interpretar. Esperen que me voy a la otra esquina, si los dejo leer. Bueno, en el momento de estudiar la Biblia hay varias hermenéuticas o varias maneras de interpretar. Pero la mayoría de los teólogos está de acuerdo en que la hermenéutica más confiable es la hermenéutica histórico-contextual, ¿no? En esta hermenéutica se tienen en cuenta lo que mencionábamos antes, ¿no? Esto que está acá, acá. Se tiene en cuenta el contexto histórico, el contexto político, el contexto social, el tipo de literatura, bla, bla, bla. Y se hacen dos preguntas las personas. ¿Cuál fue la intención del autor que escribió? ¿Y qué significó o entendió el destinatario original de este texto? Como ya vimos en algunas imágenes anteriores, todo esto encierra un concepto llamado relevancia del lector. No tienen que saberlo, pero sí deben dejar bien en claro que estas son las dos preguntas que deberíamos hacernos al momento de estudiar cualquier pasaje bíblico. Y yo se los voy a poner con un ejemplo más moderno. Supongamos que, no sé, yo les quiero escribir una carta a ustedes porque los quiero mucho y les quiero escribir que estoy viviendo acá en Estados Unidos, qué sé yo, les mando la carta hasta Argentina o hacia el país que me estén mirando. Bueno, les cuento que estoy viviendo acá, les quiero contar, supongamos, de política. Pero les quiero hablar un poco en código para que ustedes lo entiendan, pero que las personas que pudiesen llegar a interceptar esa carta no lo entiendan del todo. Entonces yo, por ejemplo, les quiero contar que en las últimas elecciones perdió Trump y ganó Biden, que fueron las últimas elecciones acá en este país. Bueno, pero supongamos que yo no quiero usar los nombres reales, sino que yo uso un simbolismo para hablar de ellos. Y para los que no saben, acá en Estados Unidos hay varios partidos políticos, pero los dos partidos políticos más importantes son los demócratas y los republicanos. El simbolito de los demócratas o el animal simbólico de los demócratas es un burro. Y con esto no estoy haciendo ningún juicio de valor, sino que ellos mismos tienen en su logo un burro. Y los republicanos tienen un elefante. O sea, pero bueno, supongamos que yo les quiero decir el burro, les quiero decir que Biden le ganó a Trump, que fue lo que pasó en las últimas elecciones, y les escribo en la carta: amigos, les cuento que el burro derrotó al elefante. Y ahora el burro está en la Casa Blanca, pero el elefante quiere volver al poder. Supongamos que les escribo esa oración, ¿no? Medio en código. Bueno, obviamente yo voy a saber quienes van a saber las intenciones de esa carta. Primeramente soy yo, que fui la autora. Yo sé qué quise decir. Y ustedes van a darle también el sentido, o sea, ¿qué entendieron ustedes? Y si compartimos el mismo idioma y la misma cultura, y si nos escribimos es porque somos amigos y, bueno, compartimos este mismo lenguaje, bueno, ustedes van a saber también lo que significa. Pero ahora supongamos que pasa el tiempo y esta carta queda perdida, y queda perdida por 2000 años. Y lo encuentra una persona del año 4000.
encuentra nuestro manuscrito, esta carta, y primeramente va a intentar traducirla, ¿no? Porque probablemente en el año 4000, no sé qué idioma se hable, pero muy probablemente no sea el español, que es el idioma en el que yo les escribí. Y bueno, empieza a traducir, no sé de qué manera van a traducir en el año 4000 ni qué idioma hablarán, y ahora me está llenando de curiosidad. Este ejemplo ya me está haciendo imaginar un montón de cosas. Pero bueno, imagínense que esta persona o este robot, no sé, quizás esté ya profetizando que va a haber robots en el año 4000, pero supongamos que encuentra esta carta que yo les escribí a ustedes, que logre quizás traducir, va a empezar a traducir, ¿no?, esta carta, y lea esto del burro y el elefante, y diga, ¿qué? ¿Un burro venció? ¿Qué? ¿El burro venció al elefante? ¿Qué? O sea, esta persona del año 4000 tiene dos alternativas. La primera de las alternativas es decir, un burro venció o sea, va a haber un burro en nuestro futuro que va a vencer un elefante, y ese burro va a ir a la Casa Blanca, que anda a saber qué interpretan ellos como Casa Blanca en el año 4000, anda a saber. Y la otra alternativa, que debería ser esta persona del año 4000, es pensar, a ver, ¿quién escribió la carta? Y ahí van a empezar a investigar, van a ver que la escribí yo en el año 2021. Ahí dicen, a ver qué pasó alrededor de ese tiempo. Ah, mirá, justo ahí Trump perdió las elecciones con Biden. A ver, ¿y cómo estaba el mundo en ese entonces? Se puede poner a investigar y puede llegar a una conclusión y decir, está hablando de las elecciones. O sea, está contándoles que el candidato demócrata le ganó al candidato republicano. Eso es lo que deberíamos nosotros hacer al momento de estudiar la Biblia. Pero lamentablemente no es lo que hacemos. Leemos, por ejemplo, de la bestia y de los cuernos de la bestia y de, no sé, de las águilas y las trompetas, y creemos que literalmente esas personas estaban hablando de las trompetas y la bestia, y que es una bestia literal y un chip literal y una marca de la bestia literal. ¿Se entiende más o menos hacia dónde quiero ir? Eso es muy importante. Yo les pregunto como si ustedes me pudiesen responder a tiempo real, pero bueno, soy muy aparata, como pueden ver, así que ténganme un poquito de paciencia. Bueno, y vamos a ver un ejemplo bien puntual. Para los ansiosos que ya querían saber qué decía Mateo, qué significa, bueno, yo les voy a dar un sneak and peek o una pista de lo que vamos a estar haciendo en las próximas clases. Y por ejemplo, tomamos Mateo 24:35. Hay muchas personas que leen Mateo 24:35 que dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, y creen realmente que la Biblia está hablando del cielo y la tierra literalmente pasando. O sea, son como el ejemplo de esta persona del año 4000 que lee una carta que yo les mandé a ustedes y creen que literalmente un burro le ganó a un elefante. Entonces, nos reímos, pero nosotros hacemos eso muchas veces, así que no nos riamos tanto porque acá, acá todos hemos hecho esto, así que el primero de los puntos que deberíamos hacer si queremos llegar a una conclusión correcta o lo más correcta posible, primero es esto, leerlo en todo el contexto de Mateo. Y esto es sumamente importante. Si yo estoy leyendo Mateo 24, debo entender que antes de Mateo 24 está Mateo 23. Y esto es algo muy importante, porque Jesús en Mateo 23, quienes conocen la historia pueden tomar ahí sus Biblias y van a ver que en Mateo 23 Jesús empieza a decirles a los fariseos que son unos sepulcros blanqueados, que son ciegos, guías de ciegos, o sea, les empieza a decir de todo, empieza a despotricar contra todo el sistema de los fariseos de aquellos tiempos, y en base a lo que Jesús dice en Mateo 23, los discípulos comienzan, hablando en Mateo 24, comienzan haciéndoles ciertas preguntas. Y Mateo 24:35 es la conclusión o una de las conclusiones de Jesús respondiendo esas preguntas.
todo esto no se desesperen porque Mateo 24 lo vamos a estudiar exhaustivamente. Así que si estoy yendo rápido en este tema es simplemente porque me interesa darles un ejemplo de esto que estoy haciendo, de la intención del autor y qué significó o entendió el destinatario original. Así que tranquilos, no se desesperen, tomen agua, respiren, está todo bien. Si estoy yendo rápido es porque vamos a volver en la clase que viene, no. Pero en la otra, ya les prometo que vamos a empezar con Mateo 24. Entonces, el primero de los puntos, como decíamos, es esto. Mateo 24:35 tiene todo un contexto. Yo debería leer Mateo 24 leyendo todo Mateo 24, no sacando el versículo así, como separándolo del resto y decir, está hablando del fin del mundo. O sea, como que no. Y muchas veces lo hacemos. Sobre todo hacemos esto cuando estudiamos la Biblia solamente a través de devocionales. Los devocionales, no estoy diciendo que esté en contra de los devocionales, yo los hago, pero no son un buen, si bien son una buena forma de hacerse el hábito de leer la Biblia, no son un buen método de estudio de la Biblia. ¿Por qué? Porque los devocionales lo que hacen es leer, por ejemplo, Mateo 24 del 1 al 3. Mañana leemos del 4 al 6. Pasado mañana leemos del 7 al 9, ¿no? Entonces es como que para el fin, cuando llegas al final de todo Mateo, no entendiste de qué habló, o sea, como que llegas a una conclusión totalmente errónea. Y esto es fundamental, sobre todo al momento de escribir las cartas. Ya vamos a ver que en los evangelios, bueno, no todos son 100% correctos en su cronología, sobre todo, pero sobre todo, esto es sumamente importante hacerlo con las cartas, o sea, con las epístolas. Porque recuerden que las cartas son como un email. No sé si se siguen usando los emails. Yo el otro día estaba hablando con uno de mis primitos que él es centennial. Me decía que él no tiene mail. O sea, como que yo hago un montón de cosas y ahora los jóvenes resulta que ya ni el email ya quedó viejo. Pero bueno, al margen. Pero las cartas es como que tienen todo un sentido. Imagínense que yo les mande un email a ustedes o esta carta de la que hablábamos recién. Imagínense que en realidad se las mando por mail o por la carta, no importa. Pero ustedes decidan, mira, Selena me mandó un mail, voy a leer una oración diaria, ¿no? Todos los días voy a leer una oración. En vez de tomarme el trabajo de leerlo todo para saber el concepto global, digamos, de toda esa carta, por algún motivo decimos, no, voy a leer un renglón diario. Para cuando llegues al final de la carta no vas a tener ni idea de la idea general de lo que yo te escribí. Entonces, es sumamente importante comprender que hay que leer todo el contexto. Y punto número 2, acá dice, estoy haciendo esta pregunta, la primera de las preguntas. ¿Cuál fue la intención del autor que lo escribió? ¿Quién está escribiendo esto? Mateo. ¿Y qué estaba haciendo Mateo? Estaba describiendo las palabras de Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús le estaba hablando a sus discípulos y respondiendo algunas preguntas que estos les habían hecho. Como digo, no se desesperen porque voy a volver a esto en 2 clases. Voy a volver a esto, lo prometo. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué significó Mateo 24:35 para la audiencia o el destinatario original de este texto? Recuerden, ¿quiénes eran los destinatarios originales? Yo lo respondí en la pregunta anterior, o sea, sus discípulos. Jesús le estaba respondiendo a los discípulos. ¿Quiénes pueden saber lo que realmente significaba los destinatarios originales? Entonces, ¿cómo estaban compuestos este conjunto de los discípulos? Bueno, la mayoría de ellos eran judíos, estaban en una cultura judía, Jesús también era judío, así que, tiene mucho que ver con esta cultura judía y también con todo el sistema sociopolítico y cultural del siglo I. Entonces hay 2 interpretaciones de Mateo 24:35 que para mí se complementan. Y pienso que ambas interpretaciones son válidas, pero
Los judíos del siglo I, para esa mentalidad, ellos creían que... Ven que me voy a la otra esquina, no. Ahí está. Ellos creían literalmente que el cielo y la tierra estaban simbolizados en esto que está acá, en el templo. Ellos creían que el templo era un simbolismo del cielo y de la tierra. Ya va teniendo más sentido todo, ¿no? Y ahora, acá yo les puse un gráfico del templo. No me voy a meter demasiado en este tema, pero a mí me encanta estudiar sobre simbología. Pero bueno, a grandes rasgos, esta parte, digamos, esta primer parte, era el área donde podían ingresar todos los judíos, ¿no? Acá había distintas cámaras donde se reunían distintos judíos. Había una cámara que era solo para los leprosos, que recuerden que en esos tiempos no se podían juntar con otros. Bueno, yo les estoy contando así a modo informativo, por si les interesa como a mí. Y si no les interesa, bueno, paciencia. Por ejemplo, esta es la puerta, creo que, si no estoy equivocada, sí, creo que esta es la puerta llamada La Hermosa, que sucede un hecho muy interesante en Hechos, justamente, ocurre un milagro acá. Las mujeres judías solamente podían acceder a esta parte, no podían acceder a las otras cámaras, pero esta parte que está acá era conocida como el lugar santo, esto que está por acá, no sé si llegan a ver el cursor, espero que sí, y esta parte era conocida como el lugar santísimo. A esta parte que está acá, o sea, todo lo que está detrás de esta puerta, hoy se hizo re grande ahí el cursor, bueno, a todo lo que estaba detrás de esta puerta se lo conocía como el lugar santo, y dentro del lugar santo estaba el lugar santísimo. Este gráfico de acá es un gráfico del lugar santo. Y bueno, en este lugar santo, bueno, había muchos simbolismos. Esta parte de afuera simbolizaba la tierra. Yo no sé si se llega a ver, no sé si puedo hacer zoom acá, a ver. Ay, sí, se puede. Ah, pero está en inglés. Claro, qué boba. Pero bueno, ahí dice The Sea, este cuenco que ellos tenían acá. Yo en Argentina dejé unos gráficos buenísimos. Tenía unos libros que tenían unos gráficos buenísimos y no los traje. Y bueno, estoy usando este que no me gusta tanto. Pero bueno, se puede ver que acá los judíos, los levitas, tenían... estoy hablando de este lugar, ¿eh? Esperen que... A ver si puedo ir atrás. Ahí volvimos. Estoy hablando... Recuerden que estoy hablando de esta parte. Esta parte es el lugar santo y el lugar santísimo. Este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. A este sector solo podían acceder los judíos de la tribu de Leví, es decir, los levitas y los sacerdotes. Pero a este lugar, es decir, a este que está acá, el lugar santísimo, solo podía acceder el sumo sacerdote, que ahí se lo ve. No importa esto, a mí porque me encanta y me voy por las ramas sobre este tema, pero los judíos del siglo I, ellos creían que en esta parte, en el lugar santísimo, habitaba literalmente la presencia de Dios y habitaba en esta arca. O sea, el arca, me gusta este dibujo en realidad porque se muestra bien chiquita. El arca no era tan grande, a veces nos imaginamos por los dibujos y las películas, ¿no? Que era un arca gigante. Y cuando hablo del arca, no hablo del arca de Noé. O sea, ya no estoy hablando de eso. Estoy hablando del arca del pacto, ¿no? Que bueno, si no tienen idea del antiguo pacto, puedo hacer una clase sobre eso. A mí me encanta enseñar sobre los pactos en la Biblia. No me voy a entrar de lleno en esta serie de estudios bíblicos porque sería larguísimo, pero bueno. En este lugar habitaba la presencia misma de Dios. O sea, acá, en este lugar. Ahora bien, por fuera, en el lugar santo, los judíos, los levitas, tenían todo un simbolismo, ¿no? Acá tenían representado el mar, acá era donde hacían los sacrificios, donde cocinaban, donde, sí, ponían al fuego todos los sacrificios. Esto, bueno, obviamente simbolizaba el fuego. Tenían otras partes que en este gráfico no lo encontré, que simbolizaba la tierra. Pero a lo que quiero ir con esto es que para los judíos del siglo I, muchas veces para referirse al templo hablaban, en vez de decir palabra templo, utilizaban la expresión cielo y tierra,
y todos sabían que se estaba hablando del templo y no del cielo y la tierra literales. Otra interpretación es que sobre todo la Biblia cuando habla del cielo y sobre todo cuando habla de las estrellas, estaba hablando de los políticos. Entonces, vayamos a ver, cuando estudiemos a fondo Mateo 24, que tanto si Jesús estaba hablando del templo, de que el templo iba a pasar, o de que el sistema político de la época iba a pasar, ambas interpretaciones me parece que son correctas y se complementan, porque eso fue lo que finalmente sucedió en el año 70. Entonces, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muchas personas hacen una interpretación literalista como el ejemplo de la persona que encuentra nuestra carta del año 4000 y dicen, wow, está hablando del cielo y la tierra literalmente pasando, de la destrucción del mundo. Y por otro lado, ¿no? Haciendo una correcta exégesis, y comprendiendo el contexto histórico, contextual, cultural, político, social, vamos a ver que en realidad este Mateo 24 estaba hablando de la destrucción de este templo, que finalmente se cumplió y finalmente el templo desapareció en el año 70 después de Cristo. Todo eso, estos temas los voy a profundizar en las clases que vienen, pero si ya están ansiosos, pueden ir, por ejemplo, leyendo el libro Las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Me parece un libro súper interesante, no es muy fácil de leer, pero él fue un historiador que él vivenció toda esta toma de Jerusalén, la destrucción del templo y básicamente relató todo el cumplimiento de Mateo 24 en el año 70. También hay algunos otros desafíos al momento de estudiar la Biblia. Esto lo mencioné un poquito, ¿no? La cronología. También de cada uno de estos problemas que existen o desafíos que existen en el momento de interpretar la Biblia, podríamos hacer una clase de cada una. Y sobre todo de este punto, de los filtros religiosos, podríamos estar hablando varias clases. Entonces yo los voy a nombrar, no me voy a meter mucho de lleno, pero tienen que saber que también existen otros desafíos, no solo el comprender el contexto, sino también, por ejemplo, como dice acá, la cronología. La mayoría de las personas quizás no lo sepan, pero nuestras Biblias no están en orden. De hecho, muchos de los evangelios tampoco están en orden. En sí, nuestras Biblias cronológicamente son un desastre. Entonces, cuando vamos a estudiar la palabra, eso se confunde, el tema de cuándo fueron escritos determinados libros, en qué orden. Eso es muy importante y puede ser confuso. O sea, muchas personas creen que la Biblia está escrita de manera lineal a lo largo de la historia y no es así. Otro de los desafíos que tenemos al momento de querer estudiar la Biblia es el tema de las traducciones y de los diferentes idiomas. La Biblia fue escrita principalmente en estos 3 idiomas que aparecen acá: en el hebreo, en el griego y en el arameo. Entonces, lo que nosotros conocemos como las Biblias son en realidad una traducción de una traducción de una traducción de otra traducción. Y muchas Biblias dicen que van al original. Bueno, yo con este tema también podríamos hacer otro video, pero con el tema de la inerrancia bíblica, yo no creo que la Biblia sea inerrante, principalmente porque no existe algo así como el original, sino que cuando los teólogos hablan de ir al original, o que cuando los pastores principalmente dicen, no, así está en el original, en realidad lo que se conoce como el original no es la banda de cumbia para los argentinos, sino que lo que se conoce como el original es un promedio de muchas cartas. O sea, cuando se dice voy al original de, no sé, de Hebreos, bueno, en realidad los teólogos encontraron diferentes escritos de Hebreos que tenían diferentes cosas escritas, algunas transcripciones, o sea, escritas a mano, lo que quiero decir. Algunas transcripciones tenían algunas cosas escritas, otras tenían otras.
algunas partes se pudieron salvar, otras no. Entonces, eso es un desafío en realidad. O sea, yo no estoy de acuerdo con el tema de la inerrancia de la Biblia porque, bueno, o sea, no existe tal cosa como el original único, sino que hay varios originales o varios textos originales y se hace un promedio de todo eso o un resumen de todo eso. Y eso es lo que conocemos hoy como la Biblia, en el mejor de los casos. En el peor de los casos tenemos una traducción de esos originales que se traduce en otro idioma, que se traduce en otro idioma, que se traduce en otro idioma, y así hasta llegar al español o al idioma en el que leas tu Biblia. Y este tema de las traducciones es realmente bastante interesante. O sea, a mí me ha tocado traducir algunas cosas, tanto hacer traducción como interpretación, de inglés a español. Y me pasa que encuentro algunas palabras del español, que es mi idioma natal, que me son muy difíciles de traducir al inglés, ahora que yo estoy viviendo en Estados Unidos. A veces lo que yo quiero expresar en español, no encuentro la palabra en inglés equivalente o que signifique lo mismo. Eso es un tema mucho más profundo del que puedo entrar hoy, pero por ejemplo, también sucede que hay algunos algunos dialectos o expresiones que cambian hasta de un país al otro y de países contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, esto yo lo veo con mi esposo también, que como les contaba recién, él creció en el Caribe y yo en Argentina. Y hay algunas cosas que yo les quiero expresar a él y hablamos el mismo idioma, pero a veces yo le quiero expresar argentinismos y no sé expresarle muy bien qué significan. O puedo decirle qué significan, pero él no llega a comprender el significado, ¿no? Y les pongo un ejemplo y los argentinos van a saber de qué les estoy hablando. A mí me cuesta mucho explicarle, por ejemplo, a mi esposo qué significa arre, esa expresión que tenemos los argentinos de decir arre, arre, que si no sos argentino no tenés ni idea de lo que estoy hablando ahora, pero es una expresión que utilizamos, bueno, que es el significado creo que lo entendemos pero no sabemos muy bien cómo expresarlo. Y a mí yo intenté muchas veces expresarle a mi esposo qué significa el arre que a veces digo, pero es un tanto difícil. Y somos contemporáneos y compartimos el mismo idioma. Imagínense, o sea, de un idioma al otro, de una cultura a la otra, hacer traducciones es algo realmente muy difícil. Bueno, esto también, el punto 3 dice, el cambio de significado de las palabras a lo largo del tiempo y de cultura a cultura. Bueno, esto también, o sea, muchas veces algunas palabras cambian de cultura a cultura y estoy hablando de culturas contemporáneas. Por ejemplo, yo acá no sé si puedo decirlo, pero yo acá en Texas estoy descubriendo mucho la cultura mexicana y los mexicanos al dulce de leche lo llaman de una manera que es impronunciable porque en Argentina significa algo muy grosero, pero le dicen dulce de, que es lo que llamamos una mala palabra para nosotros en Argentina. Y miren, de una cultura a otra cultura contemporáneas, dos palabras significan cosas totalmente diferentes. También, por ejemplo, bueno, voy a dar otro ejemplo, pero por ejemplo, en Argentina la palabra gato significa muchas cosas. El otro día a mi esposo le encanta mirar programas de Argentina. Él creo que ama más la cultura argentina que yo. A veces se pasa, le encanta mirar programas de política, entonces yo cero. Pero el otro día me preguntó, ¿qué significa la palabra gato en Argentina? Y yo... No, y en realidad lo que estaba hablando es de un político que está ya todos sabemos quién es, pero yo lo que voy es que hace, no sé, hace 10 años atrás jamás hubiésemos relacionado a este político con esa palabra. Después salió medio como un chiste, como un meme, y ahora todos pensamos en esa persona que estamos pensando todos cuando escuchamos el gato, o la expresión el gato. Los que son de otros países, bueno,
hubo un presidente en Argentina, Macri, que se le empezó a decir como chiste Macri gato, y ahora todos le dicen el gato, y bueno, ya quedó así. Pero también gato significa muchas cosas, buenas y malas también, depende del contexto. Eso dentro de una misma cultura, o sea, dentro de Argentina, cambió una sola palabra, cambió de significado totalmente. Imagínense a lo largo del tiempo, imagínense de cultura a cultura. Por eso, otro desafío es la diferencia cultural. Y obviamente pasaron miles de años, si contamos el Antiguo Testamento también, miles y miles de años. Imagínense la diferencia cultural. Y no solo eso, sino que también nosotros tenemos una cultura occidental y la Biblia fue escrita, por y para personas del mundo oriental. Ese es un detalle muy, muy, muy importante. Hay un libro que para quienes leen inglés es muy interesante, que no me acuerdo el nombre específicamente, pero básicamente el título es como ver a Jesús sin el filtro occidental. También los filtros personales, ¿no? La historia personal. Si yo, o sea, qué es lo que le comentaba recién, ¿no? De lo que me pasa con mi esposo, que él creció en una cultura diferente y yo en otra totalmente distinta, y a veces arribamos a conclusiones diferentes puramente por nuestra historia personal. Entonces, imagínense personas que, no sé, si alguien pasó a un evento muy trágico en su vida, le va a aportar esa historia personal, o si pasó algo muy afortunado. O sea, nuestra historia personal, lo que quiero decir es que a veces puede ser un desafío al momento de interpretar o de querer hacer una exégesis lo más pura posible. Los filtros religiosos, y con esto podríamos estar hablando horas. Los filtros religiosos son maneras, son hermenéuticas, por así decirlo, o formas de interpretar la Biblia, y hay un montón. Yo acá mencioné las más famosas. Tenemos el calvinismo, el arminianismo, molinismo, teísmo abierto, etc. Bueno, como decía, no voy a adentrarme demasiado, mejor dicho, no voy a adentrarme nada en el día de hoy, ni en esta serie de últimos tiempos respecto al calvinismo, arminianismo. No voy a meterme en eso porque realmente son temas que dan para una clase aparte porque son bastante extensos, pero sí lo que puedo decir del calvinismo es que muchos la plantean, es el filtro religioso como más difundido, y muchos que se llaman a sí mismos apologéticos o reformados, apuntan a que esta es la mejor o la más correcta manera de interpretar la Biblia. Pero el calvinismo, cuando hacemos un estudio bien exhaustivo de dónde sacó Calvino toda esta hermenéutica o manera de interpretar la Biblia, vamos a ver que en realidad sacó sus ideas de San Agustín. Y San Agustín fue discípulo de un tal Plotino. Todo esto lo pueden buscar en Google, no estoy chamullando nada. Todo esto que estoy diciendo es cierto. Pero Calvino sacó sus ideas de San Agustín. San Agustín fue discípulo de Plotino y este Plotino fue discípulo de Platón. Entonces, el calvinismo en realidad, más de un gran porcentaje, yo me animaría a decir un 80% de su doctrina o de su teología viene de Platón. Para los que estudiaron un poquito de filosofía saben que Platón planteaba la idea de él no lo llamaba Dios, pero decía que existía como una especie de fuerza creadora que era inmutable, impasible y atemporal, o sea que estaba por fuera del tiempo. Y si vemos un poquito esto que planteaba Calvino, de esto que se conoce como tulip, los que estudiaron el calvinismo saben de qué estoy hablando, y estoy hablándole a ellos. Si vos no tenés idea de qué estoy hablando, no importa, y no importa para lo que vamos a hablar en esta serie de estudios bíblicos. Pero
Si, bueno, podés investigar un poquito más, pero este Calvino y su doctrina del famoso tulip, del calvinismo, tiene varios puntos en común con la idea filosófica de Platón de un Dios por fuera del tiempo, de un Dios atemporal, estoico, sin emoción. Bueno, tiene mucho que ver con esto. Bueno, estos filtros religiosos en realidad tienen mucho que ver, porque si vos crees en la depravación total, por ejemplo, que es uno de los puntos del calvinismo, o la predestinación, que es otro de los puntos del calvinismo, eso te va a llevar a una manera de interpretar la Biblia. O sea, por ejemplo, el calvinismo, una de las tantas cosas que plantea es que todo ya está predestinado. O sea, que si yo me toco el pelo acá es porque eso ya estaba predestinado por Dios. Bueno, el arminianismo es como se empieza a plantear en realidad como lo diametralmente opuesto al calvinismo, cuando sí es opuesto, pero no es tan opuesto. Pero bueno, no me voy a meter demasiado en esto. Yo lo único que voy a decir es que a mí lo que más me convence de todos estos filtros es el teísmo abierto. Eh, pero sí, mi perspectiva del molinismo también puede ser, pero no estoy de acuerdo ni con el calvinismo ni con el arminianismo. No comparto con ninguno de ellos. Pero bueno, no importa. Eso se lo dije solamente a los que ya estudiaron teología. Si vos no tenés idea de lo que acabo de decir, no importa, no es importante. Esperen que quiero ir para la otra esquina. ¿Dónde estaba? Ahí está. También otro desafío al momento de interpretar la Biblia son los métodos de estudio. Es decir, como decíamos recién, si vos estudias a través de devocionales, es muy difícil que llegues a una conclusión global de qué quiere decir ese libro o esa carta que estás estudiando. También tiene que ver si estudias por tema, o sea, la forma en la que vos estudies la Biblia va a condicionar tu manera de interpretarla. En resumen, una teología bíblica correcta comienza con dos presunciones. Primero, tener en cuenta la hermenéutica histórico-contextual, es decir, comprender cómo era la historia, cómo era el contexto en general, político, social, religioso, etc. Y el segundo de los puntos es sumamente importante y sumamente ignorado, como escribí acá, sobre todo en la teología sistemática. ¿Se acuerdan? La teología sistemática era, esperen que la busco, la teología sistemática era esta, ¿no? La que se enseña en la mayoría de los institutos bíblicos y la teología que se les enseñó al 99% de los pastores modernos. Se les enseñó, mejor dicho, no se les enseñó este punto tan importante al momento de estudiar la Biblia. Y que es que Dios se va revelando progresivamente en la Biblia. Muchos, cuando van a estudiar un tema de la Biblia, lo que hacen es buscar en Google, por ejemplo, quieren hacer un estudio bíblico sobre, no sé, la alabanza. Entonces van a su concordancia o buscan en Google versículos que hablan sobre la alabanza. Ok, ahí les puede aparecer, ¿no? Todos los versículos, qué sé yo, bueno, más o menos leen lo que más les gustan, hacen un estudio de eso y llegan a una conclusión y fin. Así se hacen la mayoría de los estudios bíblicos. Y así se hace justamente la teología sistemática. La teología sistemática lo que hace es decir, bueno, a ver, los versículos que hablan de, no sé, del Espíritu Santo. Bueno, buscamos más o menos ahí, pero no tiene en cuenta esto, que Dios se va revelando progresivamente en la Biblia. Y este es un tema sumamente profundo que no voy a llegar a profundizar en esta serie de estudios bíblicos en donde solo vamos a estar hablando de últimos tiempos. Pero es recontra importante entender esto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios revelaba un nombre nuevo de sí mismo, en realidad lo que estaba haciendo era, se estaba revelando, se estaba mostrando una nueva parte de sí mismo que hasta entonces los judíos no comprendían. Esto para nuestra mente occidental y moderna, cada vez que leemos que Dios ahora se presenta como Jehová tu sanador, o Jehová, Dios proveerá, o Jehová de los ejércitos, todos estos nombres que Dios se da a sí mismo, los leemos y decimos, ah, qué lindo, y le ponemos ese título a alguna canción, ¿no? Como Jehová de los ejércitos,
pero no entendemos realmente lo que quiere decir y la implicancia para los judíos de aquellos tiempos. Y otro tema, como decía Santo Biasati, con esta revelación progresiva, de cuando Dios revelándose a sí mismo progresivamente, lo que estoy hablando también es que hay diferentes pactos en la Biblia. Y la teología sistemática suele ignorar esto, excepto por el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Pero en la Biblia hay 5 pactos mayores. A mí de este tema me apasiona. No he encontrado sinceramente estudios bíblicos o videos hablando de esto, así que muy probablemente la próxima serie de estudios bíblicos sea respecto a estos, los diferentes pactos en la Biblia. Pero en la Biblia podemos encontrar 5 pactos. Los más famosos o conocidos son el pacto con Moisés, que es el Antiguo Pacto y la Ley, y el Nuevo Pacto. Pero existieron otros 3 pactos más, que son el pacto con Noé, el pacto con Abraham y el pacto con David. Estos dos, el pacto con Abraham y el pacto con David, tienen muchísima implicancia en el Nuevo Pacto. No puedo llegar a profundizar en este tema el día de hoy, pero solo para que lo sepan. Cada pacto fue progresivo, es decir, la revelación que Noé tenía de Dios no era la misma que la que tuvo Abraham, que la que tuvo Moisés, que la que tuvo David, que la que tenemos nosotros en el Nuevo Pacto. Es diametralmente opuesto. O sea, Dios va revelándose de manera progresiva en la Biblia. Por eso, muchas veces buscamos en la concordancia versículos que hablen sobre la oración, por poner un ejemplo, y sacamos versículos, por ejemplo, un versículo del pacto con Noé, otro del pacto de Abraham, otro del nuevo pacto. No tenemos en cuenta que cada uno de estos pactos era diferente y armamos un estudio bíblico ahí y decimos, bueno, Dios opina esto de la oración. En algunos casos al menos llegamos a conclusiones erradas y en muchos casos llegamos a conclusiones peligrosas. Que esté errado a veces no significa llegar a conclusiones peligrosas, pero en algunos casos sí. Sobre todo en el tema que estamos estudiando hoy, que son los últimos tiempos. A modo de resumen de estos 5 pactos, como digo, no puedo entrar el día de hoy, pero solo voy a decir lo siguiente. Y esto grábenselo bien grande, anótenselo bien grande, y dice: Dios es fiel al pacto en el que está. La teología sistemática y la mayoría de los pastores ignora este hecho. Por eso saca cosas, por ejemplo, de la antigua ley y leen Deuteronomio. Viene algún chico a decirle: pastor, ¿me puedo hacer un tatuaje? Y sacan un versículo de Deuteronomio y le dicen: no, porque la Biblia dice que no te harás marcas en el cuerpo, cuando en realidad eso aplicaba al antiguo pacto, ¿no? Y Dios es fiel al pacto en el que está. La mayoría de esto, como decimos, lo ignora. En conclusión, y ya para ir finalizando, es necesario oír todas las distintas opiniones sobre un tema para poder decidir racionalmente nuestra posición. Esto quizás no te lo dijeron nunca, pero es sumamente importante que comprendas que tenés la capacidad de decidir y que hay opciones. O sea, que son pocos los temas en los que hay solo una manera de verlo o de interpretarlo. Somos libres de oír todos los diferentes entendimientos y arribar a nuestras propias conclusiones, incluso si las mismas son diferentes de aquellas que tienen nuestros amigos o líderes. Sobre todo en este tema de últimos tiempos. Entonces, más allá de si cuando termine esta serie de estudios bíblicos puedes estar de acuerdo conmigo o no, pero está bueno que escuches una voz disidente, porque a veces nos enfrascamos tanto y creemos que hacemos una doctrina de eso, pero está bueno escuchar todas las opciones. Y acá los saluda mi amigo Porky diciéndole que eso fue todo. Nos vemos entonces la semana que viene con la parte 2. Yo la voy a grabar ahora, pero ustedes la van a ver la semana que viene. Y nobleza obliga, otra vez tengo que recordarles que si les gustó este video le den un like, que comenten, que compartan, que se suscriban y todo eso que ya saben que
todo youtuber les va a manguear al principio y al final de cada video. Así que nos vemos la semana que viene con la segunda parte de estos estudios bíblicos. Bye.